recordar que vamos a ver peligro y situación de riesgo, ¿no? Peligro, decíamos que era una situación fuerte donde podría producirse algún daño y el riesgo era la probabilidad de que nosotros, desde las situaciones o peligros, podamos sufrir algún accidente o alguna enfermedad. El riesgo es la probabilidad, por eso es que hay mayor riesgo y menor. Entonces, dentro de todos los factores de riesgo que hemos analizado, había que hay, existen riesgos químicos, económicos, sociales, educativos, pero lo que interesa para nosotros y para la cátedra son los riesgos biológicos. ¿Por qué? Porque los que nos vamos a proteger, los riesgos biológicos van a ser las medidas de bioseguridad. Entonces, la secretaria del hospital, por ejemplo, está expuesta, mejor dicho, en un mismo centro laboral, siempre el mismo ambiente, no todos vamos a estar expuestos a los mismos riesgos. Por ejemplo, la secretaria del hospital, su puesto, obviamente, la secretaria, pero su principal exposición de riesgo va a ser obviamente los económicos, la infraestructura, todo lo que es sentada, sin embargo, también puede sufrir riesgo psicosocial, riesgo físico, la posibilidad de una descarga eléctrica, la pantalla de la computadora, la radiación. En cambio, a diferencia del personal asistencial, para los profesionales de la salud, nuestro principal riesgo, ¿cuáles van a ser? Positivo. También podemos estar expuestos a factores químicos, por ejemplo, todos los desinfectantes, a diario, solo que con alcohol. ¿Qué cree que es un alcohol en la mano? ¿Qué está pasando por él? ¿Ah? ¿Por qué? Porque se deshidrata. En la pandemia casi ha cambiado. El otro sector que marcaba, acá escenarios que conocía, porque se deshidrata y se hacían diferentes a las que fueron registradas en el padrón. Sin embargo, no son los únicos. También estamos expuestos a riesgos económicos por las posturas, sobre todo cuando se hace una intervención, una operación, por ejemplo, tecnologías, o también a riesgos psicosociales. Principalmente eso es. Ustedes saben que, como les comentaba en algún momento, todos los trabajadores tienen una jornada de 1 hora diarias. Empezando la jornada normal, 8 horas. ¿Cuándo es la jornada laboral promedio? 6. La jornada laboral es de 6 horas. Lo que pasa es que son guardias. Las guardias son 6 horas más. No sé, 6 y 6 son 12, pero al día siguiente descansan, no trabajan. No es que estemos libres. Libres de un feriado, no, sino que tú ya la vas a hacer. Pero a lo que voy es, ¿por qué la jornada laboral de los profesionales de la parte de salud son 6 horas? Justamente por eso, exposición a estos riesgos. Y dentro de ellos, el principal problema es el estrés. ¿Por qué? Porque es el medio de la vida del paciente. ¿No es cierto? Por eso es que tenemos esa jornada laboral. Pues ahora sí que vamos a ver leyendo. ¿Qué cosas son los agentes biológicos? Generalmente, porque como todos los biológicos son microorganismos con la inclusión de la genética
de los genéticamente modificados, que ya estamos considerados protegidos genéticamente modificados manipulados, y cultivos celulares susceptibles de originar cualquier infección, alergia o toxicidad. Entonces son agentes biológicos. Pueden ser microorganismos genéticamente modificados, o también pueden ser cultivos celulares susceptibles. Ahora ya están más decirles hablar de la genética, estamos buscando todo, ¿cierto? Entonces, a diferencia, ¿qué cosa es la definición de microorganismo? Microorganismo es toda entidad microbiológica, pero capaz de reproducirse. Esa es la diferencia entre los tejidos productivos genéticamente modificados. Ellos no se reproducen. Entonces, los factores de uso biológicos son generalmente microscópicos, no lo vemos generalmente, pero tiene la característica que para ingresar al trabajador tiene que haber contacto directo. ¿Sí? Es como el factor de riesgo social. Si usted acá se empieza a quemar y maltratar, soy un factor de riesgo, pero no hay un factor de riesgo. En cambio, para yo poder contaminar con un agente infeccioso, sí, no pongo es una gran diferencia. Tiene que haber contacto con la fuente de infección. Entonces, si es así, entonces puede ingresar por diferentes vías, la piel. Pero también significa que tiene que haber algunas condiciones en el medio ambiente, condiciones de humedad, temperatura, presencia de nutrientes. Por ejemplo, los microorganismos anaerobios, ¿cómo pueden morir fácilmente? Son anaerobios. Los sueltas al medio ambiente, solamente conociendo sus características. Generalmente, estos riesgos no son percibidos por nuestros sentidos. Pero ojo, los agentes biológicos presentan 4 características que nunca deben perderse: su contagiosidad, patogenicidad, virulencia y poder de invasión. De estas 4 características va a depender la gravedad de esa enfermedad, de esa pandemia. COVID, por ejemplo, era altamente contagioso, altamente patogénico. Al comienzo sí era bastante virulento, pero después no era tan virulento y tenía también poder de invasión. Al comienzo después mutó, obviamente, ¿no? Ahora ya su patogenicidad es baja, la patología es más baja. ¿Qué tipo tenemos, no? Tenemos algunos gusanos como parásitos o bacterias, por ejemplo, macarí, ascaris, chichura. Hay otros que son mucho más pequeños, son intracelulares, como los virus, tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos cultivos celulares, todo esto obviamente en condiciones de laboratorio, y microorganismos genéticamente modificados. Para algunos, VIH ha sido genéticamente modificado. Para otros también, COVID, recuerden, ¿no? Hay una teoría que dice que eso se les escapa a los chinos. Pero también probablemente sean genéticamente modificados. Los virus, ¿qué cosas son? Son parásitos intracelulares. ¿Qué cosas? No, ni siquiera te va a preguntar un nombre. ¿Ah? ¿Qué?
Esto puede ser les decía, los virus son parásitos, necesitan de otras células, son químicas. Fuera del huésped son inertes o por lo menos tienen un tiempo de vida corto. Hoy al comienzo se decía que vivía se demostraba que las 8 horas pasaban nada. Por eso es que al comienzo, cuando había un caso de COVID en el establecimiento comienza a dar 48 horas. Después ya no, y cerraba. Ya estaban tan contaminados que ya se propagan de una persona a otra y pueden realmente ser generadores no de uno, sino de varias maneras. La última importancia, ahorita ahora estamos pasando por un pico, un brote de influenza y ya han dado la alerta de la pandemia del mono, de la viruela del mono. Es un virus, primo, hermano de COVID. Los hongos son muy más grandes, pueden ser, y son de carácter vegetal. Y se tiene la característica que con su crecimiento adoptan la forma de filamento. Generalmente penetran en el organismo por la piel o por la vía respiratoria. Producen enfermedades como la candidiasis y todas las tiñas, es rara realmente la persona si yo metiera el rostro a un hisopado, la planta de piel, yo creo que el 80% de los usuarios para tiñaderos. Lo que pasa es que a veces pasa asintomático. ¿Y cuál es el principal síntoma? El purito. La candidiasis es en los niños no se han dado cuenta, desaparece, pero los mamás llaman el pasto común, las manchas blancas, así como la nata de la leche, pegadita de la lengua y todo el pasto. Eso es amor. Las bacterias, ¿qué aprendí que hablo? Las bacterias son organismos unicelulares que hay de diferentes formas y de diferentes tamaños, ¿no? Y de diferentes condiciones biológicas, ¿no? Hay enfermedades prácticamente, mejor dicho, hay bacterias saproditas, ¿vale? Si están en los organismos, pero no producen ninguna bacteria. La piel, el ojo, precisamente, el organismo más contaminado es la boca del hongo. Estamos llenos de bacterias anaeróbicas. Son bacterias que no nos hacen daño, ya conviven con nosotros. Pero también hay otras bacterias que sí pueden generar enfermedades graves, por ejemplo, tétanos, tuberculosis, cólera, lepra. Hay otro tipo de microorganismos denominados protozoos que también penetran en nuestro organismo y que pueden producir quistes. Los quistes, como su nombre indica, son formaciones redondas. No son huevos, son redondos, cuyo contenido generalmente es en parte líquido y en parte tejido. Generalmente ingresan a nosotros a través de alimentos contaminados. La mayoría de los protozoos que ingerimos a través de plantas de tallo corto, carnes no cocidas, o por contacto directo a través de los heces de las heces de los animales, en contacto mano a boca, los niños en los parques, los contaminan a través de las mascotas de los parques, de los perros, por ejemplo, gatos. También tenemos algunos parásitos y gusanos, como decir, todas las tenas que están acá, que penetran a nuestro organismo a
tallas son unos chiquitos y tienen la forma de fuso, así, puntita y todo, y que penetran la talla de la piel. Para que ingresan y que se diseñan toda la tienen la capacidad de sobrevivir durante años. A veces pacientes que debutan con una condición tónica crónica, tipo epilepsia, porque cualquiera que no sabe, es una epilepsia. Por protocolo le piden la radiografía del cerebro y sale una neurosis, más probable que el niño haya tenido esa enfermedad. Y ni qué hablar de los quistes en pulmón, en hígado. Ahí son hallazgos que entran por otro motivo y encuentran. O pacientes con una tos inexplicable, con una radiografía y les sale ahí todo por este tipo de parásitos. Los cultivos celulares. Hay microorganismos que se mantienen artificialmente vivos en los laboratorios, en los laboratorios, separando de su organismo del huésped a un grupo de células que se alimentan entre ellas y producen fragmentos nuevos. Por ejemplo, los fragmentos de yodo. El ejemplo más típico de eso. Más sencillo. Ustedes saben que el yogur, ¿qué cosa es? Un cultivo fermentado. Hay una cepa que le echan leche y cuando le echan leche les crea tratamientos. Cuando hacen el yogur es un líquido o, de lo contrario, lo que pueden hacer pues hay otros microorganismos genéticamente modificados. Yo creo que la manipulación genética de los alimentos ya se hizo una costumbre. Para unos 20 años más o menos, una madre va a la consulta en el hospital ocupada por su hijo porque su hijo tenía información. Al indagar sobre la madre, lo primero se le pide es darle hormonas, y cuando se indaga en esto de clínica, la madre era comerciante, iba y tenía bastante rica, y siempre iba con su hijo. ¿Y qué es lo que le encantaba a su hijo? El pollo. Que saben, bueno, en esa época, mucho más que ahora, eran pollos especialmente criados para esos fines. Ustedes saben que una granja, un pollo tiene que ser beneficiado en el día número 21. Si lo beneficias en el día número 22 o 23, dejas perdiendo plata. ¿Por qué? Porque ya se calculan que desde que nace hasta que lo alimentan, dentro de los alimentos que le dan para que crezcan más rápido son ¿qué tipo de hormonas? Rógenos. Entonces, el pollo que es más rápido es las hormonas. Entonces este niño, cuando empezó a presentarse en el formato del parto, obviamente decidieron tratamientos, tratamientos se suspendieron de la dieta pollo. Ahora, ¿qué tan ético es eso? El Perú se ofrece de tener más de 3.000 variedades de pan. Esas 3.000 variedades han tenido un origen espontáneo o ha habido manipulación genética. Existe una manipulación genética
en casi todos los alimentos, en el ganado, por ejemplo. Ese famoso cordero, cordero negro, cantaral, ¿qué le piden? Cantaral, yo lo que ustedes van a traer así. Son muy importados, abrazados, porque no pueden hacer 30, 40 años. Eso que tenemos ahora. O sea, son alimentos genéticos. Nadie va a decir, ¿no? Lo que pasa es la utilidad que tú le das y sobre todo lo que se da. Pero ojo, no son los únicos. ¿Dónde salen las vacunas? Vacunas del huevo. ¿Qué hacen los huevos? Sí, el huevito que ustedes conocen ahí le introducen virus atenuados. Se cultivan y entonces no pueden comer. Cultivos que genéticamente no pueden. Entonces, no todo es malo, uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Cómo ingresan estos microorganismos? Porque es importante conocer la vía de entrada. Porque si yo conozco la vía de entrada, restringo la vía de entrada y evito la contaminación. Así es sencillo, ¿no? Recordemos, ¿cuál es la vía de entrada de COVID? La principal, la respiratoria. Entonces, ¿cuál es el principal mecanismo? Tan sencillo como eso. Por eso es importante conocer la vía de entrada de los diferentes tipos de organismos. Entonces, la principal, la respiratoria, existen virus, bacterias que pueden contaminarnos a través de las gotitas de flujo, que son esos mecanismos que todos expedimos gotitas de flujo. Lo que pasa es que la distancia es corta, ¿no? 30, 40, 50 centímetros. Pero cuando posemos, puede llegar a 3, 4 metros. Una prueba de evidencia de las gotitas de flujo es cuando hacen esquema. Un libro. Solamente hablamos y qué va a pasar muy bien. Se va a analizar, ¿cierto? Y en ese líquido ahí puede haber virus. Otros pueden estar acumulando en el ambiente. No todos se están pueden hasta 7, 8 horas. Otra vía es la medicina. Obviamente nadie va a poner un virus en la pele. Tiene que ser a través de un medio de transporte. ¿Y ese medio de transporte qué cosa va a hacer? Alimentos líquidos. Por eso es que dentro de una de las medidas de biodiversidad que nadie cumple, no, a mí no me van a decir que sí, es no comer en los establecimientos de salud. Sería legal, te evitas para siempre. Sin embargo, no sucede así, ¿no? Nos comemos, tomamos algo dentro de la jornada laboral, junto con los alimentos y el tubo digestivo, y ahí se produce su absorción en las diferentes partes del tubo digestivo. ¿Y termina dónde? En la vía sanguínea. A través de la vía sanguínea se puede diseminar a cualquier parte, cualquier órgano de la anatomía. Otra vía de transmisión es la parenteral. Para efectos de nosotros, a través de las vías. Es decir, cuando comunicamos el suelo, cualquier cosa, casi todo paciente hospitalizado tiene una 90%. Entonces, a través de esa vía, si bien es cierto que colocamos líquidos, electrolíticos y medicamentos, también accidentalmente podemos introducirle agentes biológicos. Por ejemplo, hepatitis B. No hepatitis A, bueno, hepatitis A alimentaria. B, vía parenteral. La hepatitis B es considerada una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque el médico está operando, tiene contacto con este paciente que tiene circulando el virus de hepatitis B. Supongamos que en una operación se corta o se pincha accidentalmente y hace contaminación vía parenteral.
Otra forma, no es la única forma, también es a través de las heridas. Ciertos organismos pueden producir algunos metabolitos tóxicos y pueden penetrar. Recuerden que las pilares que conectan la planta de la piel, cuando tenemos heridas y erosiones, podemos contaminarnos por ahí, también pueden empezar agentes biológicos. Sobre los mecanismos de transmisión, pueden ser por transmisión directa, por ejemplo, mordeduras, arañazos, donde tiene que haber contacto físico, paso directo desde la fuente al receptor. Pero también hay otros vías de transmisión indirecta. Y estas vías de transmisión indirecta tienen que ver a veces con el agua. Puede ser el aire, que hemos comentado, puede ser el suelo. En el suelo normalmente está contaminado. Como comentaba, la mayoría de contaminaciones por los gusanos y parásitos, generalmente es a través de la ingestión de plantas de tallo corto, como el berro, alfalfa, todo eso. ¿Y cómo llegan ahí las bacterias? A través de las especies de los animales, perros, gatos, pues también puede ser seres humanos. Por eso es que no se recomienda la ingesta de plantas de tallo corto. Y obviamente también a través de la ingesta de algunos animales que los ingerimos de forma cruda, no tienen idea de la cantidad de bacterias, inclusive parásitos, que puede haber en la carne vegetal. Existen dos formas de esterilizar las carnes. ¿Cuáles son? ¿Ah? ¿Cómo? Uno, la cocción. Más de 90 grados, la temperatura es nada. Gracias a Dios, nosotros el chancho lo comemos en el chicharrón, sacamos el ancho a todo. Gracias a Dios. Porque si tuviéramos ancho crudo, estaríamos debajo de tierra. ¿Cuál es la otra? O para abajo. La congelación. Usted congela la carne, es una forma de congelación. Si me preguntaran a mí cuál es la forma más segura de comer ceviche, carne de pescado, congelada. ¿Por qué? Porque es una seguridad cocida. El Perú exporta bienes de carne de exportación. Es caro. Desde el punto de vista de ¿por qué? Con las bajas temperaturas se hace. Por ejemplo, todos los trabajadores que laboran en el laboratorio pueden contraer hepatitis, SIDA o cualquier zoonosis, como a través de cultivos, a través de enfermos también. Todo el personal de salud, porque esto es importante acá, según el personal sanitario, personal de salud, podemos contraer ¿qué cosa? Hepatitis, SIDA, herpes, tuberculosis. ¿De dónde? De los enfermos o sus líquidos corporales. Por eso es que se les considera enfermedades ocasionales. Eso también es importante.
¿cómo se clasifican los riesgos biológicos desde el punto de vista de aplicación? Se va a clasificar, el parámetro va a ser la probabilidad de generar enfermedades graves. Entonces, en el grupo 1, ¿qué enfermedades hay? ¿Qué bacterias dan? ¿Qué virus biológicos? Aquellos que tienen poca probabilidad de generar una enfermedad. Por ejemplo, que están todas las bacterias alrededor. La probabilidad de que tú desarrolles esa enfermedad, si te da, es probablemente porque tu sistema inmunológico está bien. Ahí están las enfermedades del grupo 1. ¿Cuáles son las del grupo? Vamos a ir al extremo, ya, acá abajo para entender cuáles están en el medio. Entonces, ¿quiénes van a estar en el grupo 4? Todas las enfermedades, todos los agentes patógenos que van a causar una enfermedad grave. ¿Y por qué va a ser grave? Porque muchas veces no hay tratamiento. Sí, no existe tratamiento, no existe profilaxis, el tratamiento no es suficiente. Entonces, ahora en medio, ¿cuál va a estar? En el grupo 2, agentes patógenos que pueden causar enfermedad en el hombre, va a ser un peligro para los trabajadores, pero ojo, generalmente existen medidas profilácticas y tratamiento eficaz. Por ejemplo, salmonelosis. Grupo que da enfermedad, pero esa enfermedad tiene tratamiento y existe forma de tratamiento. Grupo 3. Acá van a estar los agentes patógenos que pueden ser causa de enfermedad grave, suponen un serio peligro para los trabajadores, pero generalmente existen medidas profilácticas y terapéuticas eficaces. Acá entonces la enfermedad va a producir grave, pero hay tratamientos. Por ejemplo, brucelosis y tuberculosis. En el grupo 4, se produce enfermedad grave, encima no hay tratamiento eficaz, las medidas profilácticas, si existen, son muy pocas. ¿Cómo identificar? Ese es el gran punto. El método correcto, desde el punto de vista biológico, sería a través de la evidencia, ¿no es cierto? Ustedes pueden en microbiología, los cultivos, bacterias, si yo quisiera demostrar, supongamos que es una sala de explicación, ¿ya? Porque acá hay campos. Si yo quisiera demostrar la presencia de riesgos biológicos, ¿qué tendría que hacer? Muestras de laboratorio en común. Generalmente hisopados, ¿no? Agarramos la columna, superficie, por ejemplo, todo lo que son las mesas, ¿no? Las mesas. También puede ser cambiar, local. El profesional de la salud, ¿qué haría? Para saber qué tan buenos están. Pero ¿cuál es el problema de esto? Tengo que en primer lugar identificar dónde voy a medir. En segundo lugar, cómo, qué medio de cultivo voy a utilizar. Y una vez que utilice los medios de cultivos, tengo que interpretar los resultados y plantear qué medidas de control voy a aplicar. Pero eso será realmente hoy en mi consultorio a las 8 de la mañana, si hago un llamado de superficies, de repente me salen por decir una cantidad, ¿no? 10 elevado a 3. A mí. Pero si lo hago a las 12 del día, después de haber visto 20%,
Es un método útil, pero poco práctico. Entonces, ¿qué es lo que se hace en realidad? Se hace una vez al año. ¿Qué es que se hace? Porque hospitales pequeños valen la pena. Porque si viene un paciente con una neumonía no bronquial, tú ya partes por el principio que el medio ambiente va a estar contaminado con. Entonces, este es el método correcto, pero es caro y poco práctico. ¿Cómo se hace para prevenir? Lo principal es actuar sobre la fuente. Y eso es lo que hicimos de la pandemia del COVID. ¿Qué hacíamos con el paciente? Todos los pacientes tenían que ingresar, ahora los pacientes tienen que ingresar con ahí estamos actuando sobre la fuente. ¿Qué pasaba con nuestras instalaciones? Todas las cosas tenían que desinfectar. ¿Y con qué? Con cloro. Agua con cloro, nada más. No es nada. Ahí actuamos ya sobre el medio